Apenas habían comenzado a tomar el vino cuando aparece una mano que escribe sobre la pared 3 palabras en hebreo: pesado, medido, contado. Nuestro buen Dios le había permitido al rey Nabucodonosor vencer a los israelitas. Nosotros no seremos vencidos si Dios no lo permite. Y Dios lo puede permitir por muchas razones. Dios lo puede permitir porque nos alejamos de Él. Dios lo puede permitir para poner a prueba nuestra fe y que crezca. Y Dios lo puede permitir para fortalecernos. Dios permite las pruebas por muchas razones. Muchas razones, porque hay gente, y muchos también en adoración nocturna, que no quieren pasar pruebas. Quieren que les vaya bien, que todo sea bendición y todo les vaya bonito. Mis hijos, para pasar de primaria a secundaria hay que pasar pruebas. Y para pasar de secundaria a prepa hay que pasar pruebas. Y para pasar de prepa a universidad hay que pasar pruebas. Y para pasar de la tierra al cielo también hay que pasar pruebas. En esas pruebas tú vas a mostrar tu fidelidad. No en las buenas, mis hijos, pues en las buenas, ¿quién no es fiel? En las buenas todos somos fieles. El asunto es en las malas. ¿Quién es fiel cuando todo le está yendo mal? Allí es, en la prueba es donde vamos a demostrarle al Señor que nosotros somos personas de confianza, que Él puede dejar entrar en su casa en el cielo, porque nosotros amamos su voluntad, sea la que sea, lo que Él disponga y como Él disponga. Pues volviendo al ejemplo, esto que estábamos hablando, el rey Nabucodonosor vence a los israelitas porque Dios se lo permitió, no porque podía, porque Dios se lo permitió. Pero cuando vence de una manera estrepitosa, es decir, fácil, entonces se llena de soberbia este rey y llega a despreciar a Dios. Por eso va a permitir Dios que sea. Entonces, nuestro buen Dios, repito, le permite a este rey ganarle a los israelitas, pero él se llena de soberbia y desprecia a Dios. ¿Y qué hace Dios? Le quita el trono. Dios te puede quitar la autoridad sobre tu familia. Desprécialo y se te derrumba todo en tus manos delante de ti, hagas lo que hagas. Fíjense, Dios te puede quitar autoridad, y si Dios te quita la autoridad, hasta el más pequeño de tus hijos te puede retar. Y cuando Dios te llena de autoridad, entonces todos tiemblan ante esa autoridad y ni siquiera saben por qué. Cuando Dios llena a alguien de su fuerza y de su autoridad, todo tiembla, pero es Él el que está actuando a través de una persona. Pues Dios le quita el trono y lo despoja de todo, de todo. Quedó loco Nabucodonosor. Dice el profeta Daniel que adquirió una naturaleza animal. Fíjense hasta dónde se rebajó por haber despreciado a Dios, por haberlo dejado. Dios lo despoja de su gloria y adquiere una naturaleza animal. Dice el profeta Daniel, vivió con los animales salvajes, comió hierba como los toros, durmió en los campos desnudo, hasta que reconoció, así lo dice el profeta Daniel, hasta que reconoció que Dios es el dueño de los reinos humanos y que Él se los da a quien Él quiere. Dios le da la autoridad a quien Él quiere. Qué importante es esto. Qué importante es esto, porque de repente se queja la gente. A mis hijos yo les digo que vayan a misa y no me hacen caso. Ni uno de mis hijos me hace caso. Es porque entonces ya no tienes autoridad. ¿Qué pasaría con tu autoridad? ¿Te estará poniendo Dios a prueba o te estará mostrando Dios quién eres sin Él? Y si Dios te demuestra quién eres sin Él, vas a descubrir que eres nada. Vas a descubrir que eres nada si Dios te deja de su mano.
Pues así, el profeta le va a recordar esto a Baltasar cuando movido ya por el alcoholito que se estaba tomando, manda a traer las copas de ahí del templo de Jerusalén que habían traído después de la conquista, y se atreve también a despreciar a Dios y se pone a tomar en esos vasos sagrados, y Dios emite un juicio inmediatamente sobre él. ¿Cuál es el juicio que emite Dios? Le está diciendo Dios a través de estas palabras: no diste el kilo. Te puse a prueba, te di autoridad, te di poder y no diste el kilo. Por lo tanto, se te quita. Qué importante es conocer a Dios, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Y por qué ahorita Dios no ha actuado si hemos hecho ofensas más grandes que esas? Porque Jesucristo entregó su vida por nosotros, pero eso no nos va a quitar del juicio a menos que seamos santos antes de morir. Todo el que no sea santo no va a entrar al cielo, mis hijos, aunque traigan ese distintivo. Ese no es un boleto para entrar al cielo. Oh, pero cómo va a brillar en el cielo cuando lleguen a Él. ¿Cómo va a brillar en el cielo? ¿Cómo les va a llenar de gloria, de alegría y de consuelo cuando lleguen a Él? En el mismo juicio se van a llenar de consuelo, en el mismo juicio. Pero pues hay que respetarlo. El Señor le entonces pone en juicio a este rey y le dice: no das el kilo. ¿Y qué va a suceder? Esa misma noche es asesinado. Esa misma noche es asesinado, es decir, perdió la vida verdadera. Cuando ustedes pierden la gracia de Dios, cuando ustedes ya no son agradables a Dios, tu vida ya no vale nada. Como decía José Alfredo Jiménez, la vida ya de esa persona no vale, no tiene ningún sentido, no tiene ningún norte, por así decirlo, ya no tiene nada en las manos. Dice la palabra de Dios: esa misma noche Baltasar, el hijo de Nabucodonosor, murió. Lo asesinaron. Ustedes, adoradores, no están una noche al mes delante de los vasos sagrados. Que fíjense lo que pasa con el mal uso de los vasos sagrados, y sigue sucediendo lo mismo. Porque si ahorita una persona, aunque fuera el mismo sacerdote, tomara de los vasos sagrados, les echara soda para tomárselos, es un pecado reservado al Papa. No cualquier sacerdote te lo puede perdonar, ni siquiera el obispo te lo puede perdonar. Es un pecado reservado al Papa. Todavía sigue sucediendo lo mismo, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y lo que le dolía ayer, le duele hoy y le dolerá mañana. Porque Dios no cambia. Si Dios cambiara, no sería perfecto. Lo que Él pensara tendría que modificarse y ya no sería perfecto. Vean los 10 mandamientos. Todas las leyes de todos los países del mundo han cambiado infinidad de veces. Los 10 mandamientos siguen tan frescos como el primer día que fueron dados, tan válidos como el primer día que Dios se los dio a su pueblo de Israel. Porque las cosas de Dios son perfectas, Entonces todavía sigue sucediendo lo mismo. Y ustedes no están delante de unos vasos sagrados que cuidadito y haces mal uso de ellos porque pierdes la vida. No, tú no estás delante de eso. Tú estás delante del Dios Altísimo. Aquel que por cuya presencia esos vasos tienen valor. Y sin la presencia de Él, esos vasos no tendrían ningún valor. Serían los mismitos que nosotros tenemos en nuestras casas. Serían los mismitos. Imagínense entonces, si despreciar los vasos sagrados te quita la vida, imagínate si esto conlleva penas tan fuertes como el perder la vida. Imagínate lo que es despreciar al mismísimo Dios. Y muchos lo han hecho faltando a sus vigilias. ¿Qué es eso? Desprecio. Tuviste otras cosas más importantes que Dios que hacer. Le explicarás a su debido tiempo. Le explicarás a su debido tiempo y Él te hará ver si esas cosas verdaderamente eran más importantes que Dios o no. Esas cosas te van a... cuando llegues con Él, Él te va a ayudar a que lo entiendas. Él te va a ayudar a que lo veas.
Capaz que el adorador, a pesar de que se esfuerza a veces en ir, porque no va siempre y porque piensa que si no va no se van a dar cuenta los demás, pues si tú no vas por los demás, tú no vas para que se dé cuenta alguien, tú vas a visitar al Señor porque Él es el que te ha llamado, simple y sencillamente porque Él es el que te ha llamado. Si desprecias tú al Señor bajo la forma sacramental de pan que está sobre el altar, vas a tener que dar razones de lo que hiciste. Por eso esto no es de que como yo soy una persona que estoy aquí por mi propia iniciativa, entonces soy un voluntario y como soy un voluntario no se me puede exigir a mí más que lo que yo quiera dar. Agarra tus chivas y lárgate, pues aquí. ¿Quién te ocupa? ¿Tú crees que sin ti se destruye adoración nocturna? ¿Tú crees eso? No pasa nada, mis hijos. Si no nos salvamos todos los que estamos aquí, Dios sigue siendo Dios. No ocupa a nadie de los que estamos aquí. Nos ama porque es bueno. De plano, se pasa de bueno. Pero nos ama, por eso estamos aquí. No porque nos necesite. Él quiere que estemos aquí. Pero con ustedes o sin ustedes, conmigo o sin mí, su plan va a triunfar. Por eso no lo desprecien. No están en circunstancias de despreciar a Dios y de ir cuando a ustedes les sobre tiempo, les quede tiempo. No, mis hijos, yo vivo de limosna, Dios no. Dios no necesita limosnas de nadie. Yo sí vivo de limosnas, pero Dios no. No le den limosnas a Dios. Eso de que voy cuando quiero, yo ahora me enojé con fulanita, con sutanito, y ahora ya no voy. ¿Y Dios qué culpa tiene de las miserias tuyas y de tu hermano? Dios qué culpa tiene de esas miserias. Dios no tiene ninguna culpa. Respétale a Dios lo que Dios te está hablando. Dios te lo está pidiendo y es un regalo que Dios te hace, porque no está obligado Dios a regalarte esto que te ha regalado. Por eso el adorador o la adoradora ha de pagar por cada noche de vigilia a la que no asistió. Ha de pagar. Ahorita no se siente nada, ¿verdad? Si no van a una vigilia no se siente nada. Dejen que lleguen al juicio para que sepan lo que se siente. Cuando te des cuenta lo que Él sintió con tu ausencia. Ese es el problema. No lo que ibas a hacer, sino lo que Él sintió con tu ausencia. Ese es el problema. Ese es el problema. Jesús, en un acto de misericordia, nos ha llamado, ¿sí? Y esa persona lo dejó esperando toda la noche. ¿Alguien va a pagar eso? Pues si Jesús tiene papá, mis hijos, Jesús tiene padre, y vas a tener que explicar el por qué. Si tenés algo más importante, qué bueno, se lo dices y Él te lo aclarará. Él te lo aclarará. Por eso también hay de adoración nocturna en el infierno. Sí, también hay de adoración nocturna en el infierno. Por si pensaban que aquí hace calor. Si el Señor el día del juicio ve que tú no estás dando el kilo, es decir, si Jesús en el juicio dice, esta no me amó lo suficiente, ¿qué quieren alcanzar? A ver, díganme, si yo, porque algunos dicen que todo mundo se va a salvar, si yo le pago a una persona, le digo, ¿sabes qué? Yo voy a ocupar este lugar, voy a traer unas personas y quiero que los baños estén perfectamente limpios, te voy a contratar para que me hagas una limpieza total de los baños. Y entonces me voy y le digo, te voy a pagar tanto, 1,000 pesos para que me limpies estos baños. Y llego yo de donde llego con todas las personas y se acerca esta persona y me dice, ya fui y barrí todo el patio inmenso que hay atrás. Yo le voy a decir, ¿y a mí qué me importa que hayas barrido? Yo te dije que yo te contrato para que hagas esto. Y si tú haces mi voluntad, yo te pago. No te voy a pagar porque hagas la tuya. Si ustedes hacen lo que les da su regalada gana, ¿qué quieres que te pague Dios? ¿Que hiciste tu voluntad? Pues si ya tuviste tu premio al hacer tu voluntad. ¿Quieres que te pague Dios? Haz la suya. Haz su voluntad.
aquello para lo que Dios te quiere. Descúbrelo, hazlo, enamórate del plan de Dios, lo que Dios quiere y espera de ti. Porque si yo hago la voluntad de Dios, Dios me va a pagar lo que yo hice por Él. Pero si yo hice mi voluntad, ¿por qué me va a pagar la mía? ¿Por qué me va a pagar el hacer mi voluntad? Así como aquella persona le diría yo, a mí qué me importa el patio si yo no los voy a llevar al patio. Y todos van a entrar al baño. Y los baños están sucios, ¿cómo quieres que te pague? ¿Qué te voy a pagar si no hiciste lo que yo quería que hicieras? Así nos van a decir en el juicio. Así nos van a decir en el juicio. Por eso la importancia de ser fiel. No tengo ganas y adoración nocturna es para cuando te nazca. Adoración nocturna es para cuando te sobre tiempo. Entonces es una iniciativa tuya. Tú no estás invitado por Dios ni llamado. Eres una persona que se está metiendo por la ventana donde nadie lo llamó. Pero si Dios te llamó, respóndele a Dios. Pero es que de adoración nocturna y esta es una vieja mitotera. ¿Y a ti qué te importa? ¿Que no puede llamar Dios a quien le dé su gana? ¿O le vas a decir tú a Dios quién sí y quién no? Ahora sí, vas a venir a ponerle condiciones a Dios. Y luego que te pague. ¿Que te pague qué? ¿Qué van a querer? Por eso muchos adoradores están en el infierno, mis hijos. Sí, ustedes no los han visto, pero yo tampoco. Pero ahí va a haber varios de estos. Allí va a haber varios de estos. Dice San Juan, porque acuérdense, es que nos van a pesar, nos van a pesar en el amor. En el amor. Nos van a pesar en el amor. Y si no das el kilo, no entras. Si no das el kilo en cuanto al amor, no entras. Esto nos lo dijo San Juan, está escrito. Seré al atardecer, es decir, al final de nuestra vida, seremos juzgados en el amor. En primerísimo lugar, en el amor a Dios. Me decía una señora que se va a confesar. Padre, pues le pregunté, ¿cuánto tienes sin confesarte? Me dice, padre, pues creo que tenía 2 meses. Pero padre, si acaso he faltado 1 o 2 veces al mes a misa. Le dije yo, ¿y si tu viejo te dijera, vieja, pero si yo nomás te he sido infiel 1 o 2 veces al mes? ¿Qué tendrás que decirle? Pues 1 o 2 veces, pues no hay problema. ¿Cómo va a ser difícil 1 o 2 veces? Con una te mandan a volar. Dios también. Dios también. Y si esa noche que te tocaba vigilia y tú te quedaste en tu casa porque preferiste a los de tu familia que a Dios y te mueres en esa semana, después de haber despreciado al Hijo de Dios y dejarlo esperándote, ahora dile a su padre, ya llegué, déjame entrar. Ahí te vamos a encontrar todos en la puerta, toqui, 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 toqui. Y te va a dejar el Señor esperando como tú lo dejaste esperando a Él. Porque todo se paga, mis hijos. Para que haya misericordia tiene que hacerse justicia. Para que haya misericordia tiene que hacerse justicia. Por eso, en primer lugar tenemos que recordar, si tú eres adorador, si eres adoradora, es porque Dios te invitó. Ahora piensa cómo le has pagado esa invitación. ¿Cómo ha sido tu fidelidad? Si tú te pusieras una calificación del 1 al 10, ¿qué calificación tendrías? No más piénsela, no la diga, no me quiero escandalizar. Porque no es nada más cuántas veces he estado yo en la adoración nocturna. No. Es cuánto has amado a Dios. ¿A Dios qué le importa que estés ahí si no lo amas? ¿Qué gana Dios si estás ahí y no lo amas? ¿Qué gana Dios? ¿Ustedes creen que Dios quiere que estén ahí por su cara bonita? No, mis hijos, a Dios le gustaría lo feo. No, ¿por qué quiere Dios que estés ahí? Porque Dios te creó para amarte y para que lo ames, y eso es lo que está esperando Dios de ti. Fíjense la cosa tan hermosa de lo que es la adoración nocturna. Dios le da vocación de servicio diferente a todos sus hijos. Diferentes servicios, todos van hacia lo mismo, la gloria de Dios, pero diferentes servicios. A unos les regala Dios, les regala mucho amor. A otros les regala Dios
bueno, con mucho amor Dios les regala sazón para hacer comida, sazón para hacer unos tamales deliciosos. ¿Por qué creen que dicen que con tamales se construyen catedrales? Dios les da un sazón que nadie puede resistirse a ir a esos tamales. ¡Qué sabrosos tamales! Si los hace por amor a Dios y para crecer en el amor a Dios, está levantando un templo y está creciendo en santidad. Pero eso es como Dios la llamó a hacer tamales. ¿Y cómo se va a santificar? Haciendo tamales. Sí, haciendo tamales. El día que no quiera, bueno, pero a otros Dios les da la gracia de que construyan sus templos, sus casas. Y entonces es gente que llega y empieza a construir o a remodelar la casa de Dios, a embellecerla para Él. No para los que van a venir, no. El templo se embellece para Dios. Nosotros también lo disfrutamos, pero se embellece para Dios, no para los que van a ir ahí. Y entonces a otros Dios les permite construir, a otros les permite proclamar las maravillas de Dios en el mundo, a otros les permite ser misioneros y los manda por todas las veredas y se exponen a que se los traguen los leones y todo, pero allá andan caminando porque eso es para lo que Dios los quiere. Se van a santificar haciendo todo eso. Pero al adorador nocturno, Dios le dijo: mientras todos ellos trabajan en la construcción de mi reino, tú ven, siéntate delante de mí para amarte y para que me ames. Y ni así viene el bruto. Y se cree adorador nocturno. Y se cree la divina garza, despreciando a Dios como si tuviera algún valor sin Dios esa persona. ¿Qué somos sin Dios? ¿Saben qué es lo que somos sin Dios? Un puño de barro, un puño de lodo. Y si alguien me dijera: pero yo tengo dinero, entonces eres un puño de lodo con dinero. Yo tengo casas, pues eres un puño de lodo con casas. Pero jamás dejarás de ser un puño de lodo. Un puño de lodo lleno de Dios cambia. Vale por lo que tiene dentro, Dios. Entonces las cosas cambian. Entonces las cosas cambian. Imagínense que Dios les haya llamado a todo adorador nocturno. ¿Y cuál es la función del adorador nocturno? Sentarse delante de Dios. Para eso fue escogido por Dios entre todos los demás servidores de su iglesia, para que se siente delante de Él. ¡Qué cosa tan maravillosa! Para que mires a Dios y para que Dios te mire. Aquí deberíamos de cerrar todo diálogo y quedarnos ya con eso y masticarlo. Pero hay muchas cosas todavía más que deberíamos de insistir y por eso le voy a seguir. ¿Sí? Imagina lo que representa una vigilia nocturna a la que no has asistido. Vamos a hablar de las vigilias nocturnas que no se asisten, porque de las que vamos ya se ha hablado en muchos lugares sobre el valor preciosísimo de la presencia de Jesús, una presencia real en la Eucaristía. Vamos a ver lo que sucede cuando un adorador no va a su vigilia. ¿Sí? ¿Qué significa que un adorador ha fallado a su vigilia? Por lo que quieran y manden ustedes, pero falló a la vigilia. Una vela delante de Dios se ha apagado. ¿Qué significa? Que el mundo está más oscuro. Eso significa. Eso significa que el mundo está más oscuro. Si tu pecado repercute en el universo, también el bien que haces repercute en el universo. Así de que si tú fallas, una vela dejó de alumbrar el universo. ¿Qué efectos va a tener? Lo sabrás cuando llegues al juicio. Lo sabrás cuando llegues al juicio. Por eso, todo adorador que ha faltado algunas veces a su vigilia de adoración, aunque sea una sola vez, debería de ponerse de rodillas delante de Jesús y proponerle al Señor, hacer una oración de corazón y proponerle al Señor, algo así: Señor, por cada noche que he fallado, en penitencia pasaré un mes sirviendo a mi suegra. No, sí, para que me asise bien.
No, sí, para que vean, pasaré un mes sirviendo y con mucho amor. O no falles, no hay problema, nomás no falles. Pero si ya fallaste, te sugiero que repares el corazón de Dios por tu ausencia antes de que te mueras. No sabemos cuándo se van a morir, pero por la cara que traen ya para mañana algunos ya van a... Entonces el adorador debería ponerse delante de Jesús y decirle: Señor, por cada noche que he fallado en penitencia, pasaré un mes sirviendo a mi suegra con mucho amor y perdonando inmediatamente a los que me han despreciado a mí por cualquier razón. ¿Por qué? Tú despreciaste a Dios. Ahora págalo. ¿Con qué? Aguante vara con desprecios. Pero no aguanta ni siquiera que su vieja no le pase la sal. Desprecia a Dios y no quiere ni un desprecio. Decía mi abuela: hállale, hállale. Parece chiste, pero es que si hemos despreciado a Dios, de veras que vamos a pagar con desprecios. Con aquello que ofendemos a Dios, es en aquello en lo que vamos a sufrir. Y el adorador que dejó a Dios solo, se va a sentir solo. Hay almas que han muerto y que Dios les ha permitido que regresen. Y una de esas personas decía, a mí me dio escalofrío, pero entendí lo que significa esto para adoración nocturna y para nosotros los sacerdotes consagrados. Decía esta persona: yo desprecié a Dios, lo dejaba, lo abandonaba. Entonces dice: el Señor me permitió ir, pero no al juicio. Dice: yo estaba en un lugar donde no sabía si era el infierno o el purgatorio. No sabía si yo me iba a quedar ahí o si un día iba a salir. Yo no sabía, nada más estaba sufriendo un fuego y ni siquiera sabía cuánto tiempo, ni cómo, ni por qué, nada. ¿Cómo se sintió? Abandonado. ¿Por qué? Porque abandonó a Dios y lo pagó sintiéndose abandonado. Imagínense, ustedes que fueron llamados no a hacer tamales, no a caminar por todo el mundo, sino estar de rodillas de Dios, les va a salir más caro que a los demás. Dejar a Dios les va a salir mucho más caro. Por eso hay que pagar todo aquí en la tierra, hay que solucionar las cosas desde aquí de la tierra. En el purgatorio entonces hay muchos adoradores también, porque no solamente en el infierno, en el cielo también hay adoradores, aunque no lo crean, sí también llegan unos. En el purgatorio también hay adoradores, y hay adoradores, es bien curioso porque especifican los que han estado allí, que los adoradores en el cielo están de rodillas, en el purgatorio están de rodillas en el fuego. Están pagando el tiempo que no estuvieron de rodillas. Como fuiste llamado, el tiempo que te falte lo pagas aquí o lo pagas allá. No es cualquier cosa faltar. No es cualquier cosa. Repito, los adoradores a veces piensan que fue su iniciativa. No, mis hijos, todo adorador es llamado a sentarse delante de Dios, a hincarse delante de Dios, a estar delante de Dios. Cada adorador es llamado. Cuando un adorador por eso falta a la vigilia, esa noche el mundo es más débil. Esa noche el infierno es más fuerte. Sí, y todo queda más propenso a la destrucción. Y esto que le estoy diciendo no es una exageración. Cuando una mamá deja de orar un solo día o deja de ir un solo domingo a la Santa Misa, ese domingo o ese día sus hijos se ven privados de protección. El día que la mamá deja de orar, sus hijos se ven privados de protección. ¿Cuál protección? La que les daba la oración de la mamá. Y eso va a tener consecuencias. Esa falta va a tener consecuencias. Así el adorador, cuando éste falta, lo sepa o no, ha privado a Dios del consuelo de su presencia, porque eso es lo peor de todo,
que a Dios le consuela que ustedes lleguen, como le consuela que el que es un, ¿cómo se llama?, misionero salga a caminar y hablar, y el predicador predique, y que le consuela cuando alguien está haciendo lo que Él le pidió que hiciera, y le consuela cuando el adorador llega y se pone de rodillas delante de Él. Y si el adorador no llega, faltó, privaste a Dios del consuelo de tu presencia. Y a esa falta de consuelo hace que se simbre la justicia divina. Y la justicia divina ya no va a encontrar los obstáculos para derramarse sobre la humanidad. Vean qué importante es el adorador, qué importante es la adoradora, qué importantes somos. A los ojos de Dios tal vez el mundo no nos tome en cuenta, pero nosotros no hemos venido a agradar al mundo, ni a tener un lugar en el mundo. Nosotros hemos venido para Dios, y allí es donde debemos estar, allí es donde nos debemos de quedar. Entonces, aunque muchos no lo sepan, su oración de adoración, unida a la oración de la Virgen y a la misericordia de Dios, obstaculiza el poder del infierno sobre el mundo, no solo sobre tus hijos, sobre el mundo. Si tú estás ahí, se conmueve el corazón divino, la misericordia se derrama, y si no, entonces no hay nada que detenga la justicia. No hay nada. En cuanto a lo que Dios le pidió, adoración nocturna. En cuanto a lo que Dios le ha pedido. Por eso cuando están todos los adoradores, el infierno encuentra más problemas para poder actuar sobre la humanidad. ¿Sí? Igual con todo, si un predicador se calla, ya sea por cobardía el predicador, o por pereza, o por intereses humanos se llega a callar, ¿cuántos se condenan? Si el misionero no camina, ¿cuántos dejan de ser rescatados? Así también, y si la mujer que le dio Dios la gracia de hacer tamales no los hace, no se termina la catedral. Cada quien lo que le toca, a ti lo que te toca. Y lo tienes que tomar muy en serio, muy en serio. Imagínense que esta mujer no quiere hacer tamales porque se enojó con el párroco. ¿Y Dios? ¿Para eso se le dio la gracia de los cochinos tamales? Y ahora esta se pone sus moños, y ahora es cuando ella quiera, y porque ahora siente que le está haciendo un favor a Dios. Si Dios le dio esa gracia para que hiciera eso, no le hacemos un favor a Dios, es Dios el que nos hace un favor a nosotros. Aquí por eso cuando fallamos es donde se destruye la ventaja que tenía el adorador sobre todos los demás, porque todos los demás no son llamados a pasar ni una noche completa con Dios. Algunos lo hacen por iniciativa personal, pero algunos Dios los llamó porque los quería ahí, los quería haciendo eso. ¿Sí? Los quería haciendo eso. Así de que imagínense que alguien que fue llamado y Dios por eso se siente consolado cuando lo ve y no llega, esto tiene consecuencias mucho más grandes de lo que nos podemos imaginar. Dios, presente verdaderamente bajo la forma sacramental de pan, ha sido despreciado. Ahora dile que bendiga a toda tu familia, que cuide a todos tus hijos, que saque adelante a todos tus nietos. Ahora dile, anda, después de despreciar a su hijo, dile a su padre que te bendiga. Para eso te llamó. Ahora dile a su padre, ya que despreciaste a su hijo, dile a su padre que te llene de bendiciones. Haz lo que te toca hacer, hazlo bien. Es lo que Dios te está pidiendo. Es lo que Dios te está pidiendo. Hay adoradores que nunca se han dado a la tarea de crecer en el amor a Dios. Solo van a la vigilia. Sí, algunos por no ver a su vieja. No ven a nadie, por favor, no volteen a ver a nadie, así nomás nos quedamos ahorita. Algunos cumplen con sus vigilias, pero así como cuando van a trabajar, que porque tienen que ir y pues ni modo, ya están acostumbrados y pues ya agarran sus chivas y se van para allá. Por eso, como no valoran el llamado de Dios, creen que algunos piensan que con no faltar a las vigilias es suficiente para irse al cielo después de morir. No, mis hijos, si no creciste en el amor de Dios, no tienes lugar con Él. Adorador, sacerdote, obispo, papa, lo que te dé tu regalada gana. No creces en el amor a Dios, no tienes nada que ver con Él. Y si para ustedes no es más fácil crecer en el amor a Dios teniéndolo delante de ustedes, entonces díganme, ¿para quién va a ser fácil?
Si ustedes que lo tienen delante no van a crecer en el amor, díganme, ¿quién puede crecer en el amor a Dios? ¿Quién puede crecer en el amor a Dios? Así de que, acuérdense todos, el día de nuestra muerte vamos a ser pesados, medidos y contados. Medidos. Ya ven que cuando vienen, ¿se acuerdan antes que venían las ferias? Y que de repente venían unos juegos mecánicos ahí modernos, y que de esos que cuando te bajas traes los intestinos por las orejas y el hígado por las patas, y bueno, no te revuelcan en el cielo por todas partes, ¿verdad? Y cuando te bajan ya no sabes si estás arriba o abajo por un rato. Esos juegos son tan fuertes que ponen una medida. Si no das esa medida, no puedes disfrutar del juego, porque capaz que te sales. Para que estés seguro tienes que tener esa medida y entonces disfrutas del juego. Lo mismo el cielo. No tienes un grado de santidad antes de morir, no la haces para el cielo. No das la medida, la santidad mínima para entrar al cielo. Fui adorador y no das la medida para entrar. Soy sacerdote y no das la medida. Si no das la medida, no puedes participar de esto. Todos, obispos, papas, todos. No das la medida, no puedes. No podrías disfrutar. Porque un juego no lo vas a disfrutar si traes la protección aquí en la garganta, asfixiándote mientras sientes que vas a salir volando de ahí. Ya no disfrutas el juego. El juego tienes que sentirte seguro que la barra está ahí, que estás protegido, y entonces disfrutas de lo que se está sintiendo. Pero si no das, entonces por eso vas a ser medido. ¿Creciste en el amor a Dios? ¿Creciste en el amor a tu esposa? ¿Creciste en el amor a tu esposo? ¿Creciste en el amor a tus hijos? ¿Creciste en el amor a tu suegra? Sí, hasta eso va a valer ahí, hasta eso vas a ser medido y pesado. ¿Te llenaste de amor? ¿Tienes amor suficiente a Dios o no das el kilo ni la estatura? Y si no das el kilo ni la estatura, y luego se muere el adorador y toda la gente dice, ya está en el cielo descansando. ¿Descansando de qué si nunca se cansó? Dijeran, este se la pasó en las vigilias, pues ya va a descansar y dormir en el cielo bien a gusto, pero ni va. ¿De qué va a descansar? ¿De qué va a descansar? No se podrá descansar. Vamos a ser medidos, pesados y contados. Tienen que prepararse para el juicio. Tienen que prepararse para el juicio. ¿Acaso un adorador que no ha llamado a Dios o que no ha llamado a su prójimo merecerá como recompensa todo el amor de Dios de manera inmediata? ¿Acaso un adorador que no amó a sus hijos, que no amó a su esposa, que no amó a su familia, merece entrar al cielo luego? ¿Será así la justicia divina? Que después de despreciar a su propia familia, Dios le tiene que abrir, Dios está obligado a abrirle las puertas del reino de los cielos. Tan tienen el agua los tamales, mis hijos, porque se les queman. Tan tiende el agua los tamales porque se les queman. También nosotros vamos a ser pesados en la balanza de la justicia divina, y si nos falta peso, no entraremos, y si nos falta medida de santidad, no vamos a entrar, no importa cuántas vigilias hayan ido. Hay sacerdotes en el infierno, mis hijos, y estuvieron más cerca de la Eucaristía que ustedes. No se confíen, el que esté mal que se corrija, dice San Pablo, y el que esté bien, tenga cuidado de no retroceder. Aguas, estas son cosas muy delicadas. Nuestra alma fue creada para el amor. Fíjense, nuestra alma fue creada para el amor, pero no solo para recibir el amor, sino que también hemos sido creados para dar amor. Y nos hace mucho daño no amar. No solamente no ser amados, nos hace mucho daño no amar. No solamente no ser amados por las personas importantes en nuestra vida. Cuando nosotros nos negamos a dar el amor que hubiéramos podido dar, se forma un vacío.
Si tú no amas a una persona, tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, porque te enojaste, tenga razones o no, si no lo amaste, ese momento en el que te negaste a amarlo, le dejaste un vacío en el corazón. Y cuando uno trae un vacío, qué difícil es vivir. Qué difícil es vivir cuando uno está lleno de estos vacíos, ¿sí? Por eso la persona cuando no ama, siente un remordimiento. Si no tiene muerta la conciencia, claro, porque hay gente que ya aplastó la conciencia hasta que la conciencia dejó de gritar. Pero los que todavía tienen la conciencia viva, y más los que no solo viva sino sana, cuando esa persona deja de hacer el bien, le entran remordimientos, le duele en el corazón. ¿Por qué? Porque se formó un vacío en el corazón. Ese es el vacío que ha dejado la falta de amar. Fíjense, no solamente de haber recibido amor, sino que es un vacío que te deja la falta del amor que tú no diste. Pudiste amar y no amaste y te queda ese vacío en el corazón. Al final del día, la persona siente la suma de todos los vacíos. Por eso hay gente que se siente mal, aunque le fue muy bien en el día. ¿Por qué? Porque no amaste. Tuviste la oportunidad de amar, tuviste la oportunidad de perdonar, tuviste la oportunidad y te cerraste al amor. Te hiciste daño tú. No solo le hiciste daño a esa persona, te hiciste daño también tú. Te hiciste daño también tú. Y si una persona no ama a su prójimo, si una persona no amó a su prójimo en la mañana, ¿cómo va a amar a Dios en la noche? ¿Por qué creen que el enemigo de Dios se encarga de que los adoradores se peleen la noche que les toca vigilia? Para que no tengan amor en el día y no puedan darle nada en la noche. Y muchos caen en la trampa. Entonces nosotros tenemos que cuidar no solamente el que no fuéramos amados, sino tenemos que cuidar el que dejáramos de amar, dejáramos de hacer el bien a alguna persona. Son vacíos que se van quedando en el corazón. Son vacíos que se van quedando en el corazón. Y repito, esos vacíos te van a estorbar en la noche de la adoración. Esos vacíos no vas a tener el amor, no vas a tener el fuego en el corazón, no vas a tener el deseo de estar con Él, no vas a tener nada. No vas a tener nada, vas a estar delante de Él, pero sobreviviendo nada más, sin la capacidad de crecer, de hincharte en el amor de Dios, sin esa capacidad. ¿Por qué? Porque despreció el amor durante el día. Dar amor, no solo recibirlo, dar el amor. Porque si te llenan de amor a ti en el día, pues ya estás lleno en la noche. Ya qué amor vas a recibir de Dios si ya te llenaste del amor humano. Por eso el adorador tiene que reservarse hasta del amor humano antes de ir delante del Señor, para que llegue con hambre. Es cuando uno lo invitan uno a una buena comida, no cenas ni desayunas. Porque va a estar re bueno, pues imagínate que cenes y desayunas y te ponen una comida deliciosa, pues ya no le entras. Pero cuando uno ni cena ni desayuna, llegas filoso. ¿Verdad? Llegas filoso ahí a aprovechar todo aquello. También así con Dios. Nos privamos de los gustos, de las satisfacciones del mundo, de la familia, para que cuando llegues con Dios, el que tenga hambre será saciado, el que tenga sed será saciado. Pero el que llegue satisfecho, pues ¿qué quiere que le dé Dios? Ya llegó satisfecho. Ya llegó satisfecho. Por eso uno se reserva, amas, tratas de que sea más el amor que das que el que puedas recibir. Ya Dios te llenará esos vacíos. Del amor que no te dieron, no del que te haya faltado dar. El amor que te haya faltado dar te mata. El otro Dios suple. Pero el que tú no diste, Dios le suple a aquel, no a ti. Si yo no te amo a ti y no te ayudo, Dios les va a suplir a ustedes por lo que yo no les doy. Pero el vacío que me queda a mí por no haberlos amado, ese se queda conmigo. Por eso hay que cuidarnos. Hay que cuidarnos. Si un adorador va a su vigilia y esa noche no ama a Dios, va a salir peor de como entró. Porque venimos a amar a Dios.
con todas nuestras deficiencias y con todos nuestros problemas, con todo lo que somos, Dios espera que lo ames, así como estás. Así como estás, como el niño que está en el hospital y que tiene una mano enyesada y está casi amarrado en la cama y quisiera abrazar a su mamá y nomás tiene un brazo para pasárselo, con eso se conforma su mamá. Así también Dios sabe cómo estamos, sabe de dónde venimos, Él lo sabe. Y Él con poquito que le demos, es tan bueno el Señor que nos hace válido lo poquito que le damos. Entonces, si nosotros vamos a la vigilia, tenemos que ir a amar a Dios, amar a Dios, amar a Dios. Si no, se va a salir con un vacío más profundo, un vacío más profundo. Toda falta de amor entonces es un vacío que el infierno puede aprovechar. Deja de amar a tus hijos y el infierno aprovecha el vacío de tu amor. Pero lo mandé con su abuela. Sí, pero su abuela no es su mamá. La ausencia de su mamá es un vacío y el infierno aprovecha todos los vacíos. El infierno aprovecha. Dios pide permiso para entrar. El infierno no, el infierno aprovecha. Vean qué importante es hacer las cosas como se deben de hacer. Todas las cosas tienen repercusiones y por eso a veces no podemos ni sabemos salir adelante. No podemos ni sabemos cómo salir adelante. Hay que trabajar muchas cosas nosotros. Cada acto de amor a Dios o al prójimo también es un derecho para que tú le otorgas a Dios para estar allí. Amas a tus hijos, pero por amor a Dios, no por ti, no por tus vacíos ni por tus temores. Amas a tus hijos por amor a Dios, le das a Dios derecho de estar con tus hijos. Los amas solamente por ti, entonces te das derecho a estar en tus hijos, pero no le diste derecho a Dios. Tiene que ser por amor a Dios, todo por amor a Dios y siempre por amor a Dios. Si un adorador no es feliz, tendría que detener su vida. Si un adorador no es feliz, tiene que detener su vida. Como aquel niño de 7 años que se paró delante de un jugador de básquetbol americano. Ya ven que están grandísimos, se para delante de esa persona y le dice: tú eres un alto en mi vida. Pues todo adorador cuando no es feliz tiene que hacer un alto. ¿Qué está pasando aquí? ¿Es una prueba del Señor? ¿Es algo que Dios quiere que supere por amor a Él? ¿Qué está sucediendo aquí? ¿O es algo que a mí es una deficiencia mía? Porque si es una deficiencia mía, yo tengo que trabajar esto. Por eso el adorador cuando no es feliz tiene que detenerse y debe de ponerse a pensar. Imagínense, el adorador viene y se pone delante de Dios que está sobre el altar. Díganme ustedes, ¿Dios es feliz, sí o no? Claro. ¿El adorador es feliz? No. ¿Y Dios sí? ¿Por qué? ¿Se han puesto a pensar por qué Dios es feliz y nosotros no? Por una sola razón, porque no estamos con Él. Porque estuviéramos con Él, estaríamos en su fiesta. Pero te hiciste la tuya, ándele pues. Cuando no somos felices es porque estamos lejos de Dios, porque Dios es feliz. Además de que muchos piensan que la felicidad es ausencia de problemas. Falso. Si te dicen esto, no les creas. La felicidad no es ausencia de problemas. Díganme ustedes, ¿Jesús fue feliz en la cruz, sí o no? Fíjense, en medio de esos dolores, díganme, en medio de esos tormentos, corona de espinas, azote y clavos atravesando sus manos y sus pies, ¿Jesús allí en la cruz era feliz, sí o no? ¿Por qué? Porque estaba rescatándote, sabía que con esto tú te ibas a salvar. Entonces la felicidad no está en la ausencia de problemas ni en la multiplicación de bienes, sino en la abundancia de Dios en tu vida, la voluntad de Dios en ti. Ahí está la felicidad del ser humano. Y si tú no estás haciendo la voluntad de Dios, no vas a poder tener paz en tu vida. La paz va a estar cuando tú encuentres cuál es la voluntad de Dios para ti y la hagas. Porque lo que Dios quiere, si tú haces la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que tú seas feliz.
¿Haces la voluntad de Dios? Serías feliz. ¿No haces la voluntad de Dios? No puedes ser feliz, porque la voluntad de Dios era que fueras feliz, así como Él quería que fueras feliz. Por eso el que hace la voluntad de Dios sí es feliz. Los que no hacen la voluntad de Dios, pues ya tienen la cara, pues así como se ven ustedes más o menos. Cara así como de limón agrio apachurrado, como de ciruela pasa, así como cuando alguien entra a un baño descompuesto, ve así. Sí, y se enojan con Dios porque no son felices, pero no han entrado a la fiesta de Él. Ni siquiera saben la voluntad de Dios. A ver, de los de adoración nocturna que están aquí, que se crean muy salsas, a ver, levanten la mano los que se saben los 10 mandamientos, para que me los digan. Vean, ni una cuarta parte se sabe los 10 mandamientos. Y es lo básico de la voluntad humana, de la voluntad divina. Es lo básico de la voluntad divina. Una cosa es que lo sepas y la otra cosa es que lo sepas aplicar en tu vida. Pero si ni siquiera se lo saben, ¿cómo los van a aplicar en su vida si ni siquiera se lo saben? Bajemos a las cosas más sencillas, mis hijos. Dios no nos está pidiendo grandes tormentos. No pide que agarres una vara de estas de rosal lleno de espinas y te des de azotes en la espalda. Sí lo merecerías, pero Dios no te pide eso. Te pide que ames. Ama, decía San Agustín, ama y haz lo que quieras, porque el que ama ya está dentro de Dios, ya está dentro de la voluntad de Dios. Y San Juan dice, el que no ama sigue en la muerte. El que no ama sigue muerto. Sea papa, cardenal, arzobispo, obispo, sacerdote, diácono, religioso, religiosa, de adoración nocturna, lo que les dé su gana. El que no ama sigue muerto. Estuvo delante del sol y nunca recibió su luz. Nunca recibió la vida misma de Dios. Por eso tenemos que trabajar, mis hijos. No se conformen que ya son de adoración nocturna, que no se conformen con eso. Tenemos que trabajar las cosas. A la manera de un matrimonio están muchos de adoración nocturna. Hay muchos matrimonios que duermen juntos, pero ni se tocan, ni se hablan, ni se aman. Nomás están ahí juntos, pero como dos piedras que están ahí aventadas en una misma cama. Y luego quieren venir a adoración nocturna y estar en una comunicación de amor con Dios. No se puede. ¿De dónde vas a sacar, si tú no sabes amar, de dónde vas a sacar amar a Dios en ese ratito y que te ame? Ensáyate. Por eso los que tienen suegra deberían de aprovecharla. Allí es donde se aprende a amar en tierra de indios. Y si son capaces de amar ahí, imagínense si serán capaces de amar a Dios. Imagínense si serán capaces de amar a Dios. Los que no, pues así les va a suceder también. Cuando el adorador pasa las noches enteras con su Dios, va acumulando felicidad por toda la eternidad. Es diferente la felicidad de la tierra que la felicidad del cielo. La felicidad del cielo no la podemos sentir en la tierra porque nos explotaría el corazón. Aquí Dios nos tiene que amar a cuentagotas, porque si se le va de más nos ahoga, no aguantamos tanto amor. Hasta que tengamos un cuerpo glorioso, entonces vamos a poder soportar todo el amor que Dios nos tiene. Pero mientras podemos ir disfrutándolo ya, y más ustedes que han sido llamados para estar con Él. ¿Cuál es el trabajo del adorador? Estar con Dios, amar a Dios y dejarse amar. Qué fácil y qué difícil. Al mismo tiempo que es fácil, es también bastante difícil. No sé si haya alguna pregunta ahorita, porque a veces ni yo me entiendo. No sé si de esto que hablamos, alguna pregunta. A ver. Las 3 palabras de pesado, medido y contado.
pesado, medido. Son los actos de amor. ¿A poco no llevan las mujeres contado cuántas veces su viejo le llevó flores? ¿A poco no? Y el viejo ha contado cuántas veces le han hecho mole. Los actos de amor no se nos olvidan tan fácil. Todo va a ser contado. ¿Te imaginas una persona que es pobre en misericordia? No da el kilo, no va a tener suficientes actos de amor. Medido, pesado y contado. Así de que hay que pagar al contado. Hay que pagar desde la tierra para no pisar el purgatorio. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda para ampliárselas? ¿Mande? Mi nombre, Carlos Santillán, Padre Carlos Santillán Ortega. Sí, a mí... Sí. No, nomás era su nombre, era todo. Gracias, Gracias, Padre. Gracias. Y estoy en Rosarito, aquí en la diócesis vecina, arquidiócesis vecina. A ver, nomás se levantan para ver de dónde viene la pregunta, por favor. Ay, Dios, no veo dónde está. A ver, me levanto. ¿Dónde está el micrófono? Ah, ya, acá. A ver, ahora sí. Que si en el purgatorio existe el fuego también, como dijo usted, que se queda uno hincado allí cuando uno... Ok. En el infierno hay un fuego y en el purgatorio es el mismo fuego con otro fin. En el purgatorio es porque lo mereces, en el infierno es porque lo mereces, en el purgatorio es para purificación. ¿Qué es lo que vas a hacer? Pagar lo que debes. Recuerden que el purgatorio es un acto de la misericordia de Dios, porque San Juan dice, nadie que no sea santo entrará al reino de los cielos. Y si nosotros nos morimos sin ser santos, ya no podríamos entrar nunca al cielo. Pero si alguien se muere sin ser santo, Dios se inventa el purgatorio para que termine de pagar ahí lo que deba y pueda entrar al cielo. Entonces el purgatorio es un fuego, no es un lugar de vacaciones, es un auténtico fuego que quema, que purifica, porque tiene la intención de que paguemos todo lo que le debemos a nuestro prójimo y a Dios. Entonces sí es fuego, pero el fuego del infierno, ese sí, nunca se va a apagar. El del purgatorio, cuando termines de pagar todas tus deudas, podrás salir de ahí a entrar al cielo para que seas feliz con Dios y con tu suegra. Sí, a ver. Por eso hay que amar a las suegras, porque también van a llegar varias, no crean que no. A ver. Las indulgencias plenarias. Las indulgencias plenarias, la iglesia que tiene llaves para abrir y cerrar, ha ofrecido el pago del tiempo en el purgatorio. Eso se le llama indulgencia. Una persona que va a pasar 10 años en la cárcel porque asesinó, pero por buen comportamiento le perdonan 5, esos le dieron indulgencia de 5 años. La iglesia ofrece una indulgencia plenaria, es decir, el pago completo de todo el tiempo que tendrías que haber pasado en el purgatorio, y algunas de estas indulgencias son aplicables a los difuntos de la familia. Pero aquí el problema no es eso, sino cómo ganar la indulgencia. Y si alguien tiene un pecado, aunque sea venial, que no está dispuesto a dejar, ya no es candidato para la indulgencia plenaria. Un solo pecado, aunque sea venial. Una sola persona a la que no le quieras hablar, suficiente para que no seas candidato. Dios te regala todo porque tú diste todo. No diste a medias, recibes a medias. Y entonces cuando alguien hace todo para una indulgencia plenaria, pero no perdona todo, pero no ama a todos, pero no ha hecho lo que tiene que hacer, ni siquiera se ha puesto las pilas para hacerlo, entonces no es candidato. En lugar de recibir la plenaria, recibiría indulgencias parciales. ¿Cuánto? Solo Dios sabe. Eso nadie lo puede saber, eso solamente Dios lo puede saber. Lo que la iglesia dice es que si un solo pecado venial no lo quieren soltar, no lo quieren dejar, no lo quieren cambiar, entonces no son candidatos. Estamos hablando de pecados veniales. Así de que los que todavía nos confesamos de pecados mortales, tendríamos que cantar esa de qué lejos estoy del cerro donde he nacido, ¿verdad?
A ver, Padre, sí. ¿de A qué ver, manera- levanten la mano, acá está. A ver. ¿de qué manera se pueden sanar los vacíos que hemos hecho por falta de amor en las demás personas y en nosotros? El adorador es el que tiene el privilegio de eso. Ama a Dios y Dios llena de amor a las personas de todo lo que tú les debes. Por eso se modifica la familia, pero también es muy atacada. Por eso el enemigo de Dios ataca a la familia para que no te dejen ir, porque si tú vas, todos salen beneficiados con el amor que tú le vas a dar a Dios, porque Dios te llamó para eso. Entonces, eso es amar a Dios, y Dios puede suplir lo que tú ya no puedes suplir. Si tú por irte a trabajar, ni siquiera por algo malo, ya no estoy hablando de una infidelidad, si por irte a trabajar dejaste a tu hijo de 5 años a 6 años, ese año tú ya no lo puedes suplir con nada. Si llegas de trabajar y le das el doble de tiempo, el doble de amor y el doble de todo, ni siquiera tocas el año que dejaste vacío. Ese año, solo Dios. Por eso el adorador está en el mejor lugar. Sí, hicieron lo que tienen que hacer. Sí, entonces, orar y con el Santísimo. Ama al Señor. Él va a ir dando, a uno le va dando las luces. Miren, ahorita voy para acá. El Señor, muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, esto es lo más maravilloso, platicamos con Dios. Ya ven que de repente uno se pone a pensar, ¿cómo le haré en esto? Y de repente, como si se te viniera una idea. Ay, pues puedo ir para acá, pero luego uno dice, no, eso no puede ser así. Pero de repente se te viene una idea que es imposible que viniera de ti. Y tú dices, ay, si yo le hiciera así, y para acá, sí, cierto, sí, cierto. Y entonces estás hablando con Dios y ni cuenta te has dado. A veces hablamos con Dios y ni cuenta nos damos que era Él. Hasta que vemos que lo que se decidió tiene unas consecuencias estupendas. ¿Por qué? Porque venía de Dios. A veces hablamos con Él, está vivo, está presente. Desde el altar habla. ¿Y por qué no les hablan los adoradores? Es que uno no se calla nunca. Por eso Dios no les habla. Si se callaran un ratito, Dios les hablaba, porque tiene ganas de hablar Dios también. Pero están hable y hable. Por eso el silencio, hay momentos que pide la liturgia, el silencio, donde Dios habla. No tú ni por dentro, porque unos hacen silencio y mientras están en silencio por dentro están, Dios Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Salma. El silencio. ¿Qué significa silencio? Cállate. Así de sencillo es lo que significa nomás, cállate. Para que Dios hable, ni cuenta te vas a dar cuando vas a estar hablando con Él. A ver. Padre, ya ve cuando una persona muere, Sí. tiene un juicio particular. Sí. Y en ese juicio particular, ese ser va a ser juzgado en ese momento. ¿En qué momento podría decirse cuando va al purgatorio es porque él lo pide o Dios mismo se lo indica? Y después tenemos un juicio que va a ser el juicio final. Con respecto, ¿qué nos puede explicar sobre esos dos conceptos? Ok. El juicio particular, cuando la persona muere, se separa el espíritu del cuerpo y el cuerpo debe ser depositado en un lugar a esperar la resurrección, que jamás debe ser la casa de nadie. Porque si una persona lleva las cenizas a una casa y se escuchan música que ofende a Dios, películas que ofenden a Dios, pleitos que ofenden a Dios, esa persona no va a descansar nunca, porque hay vínculos siempre con el cuerpo. Si no hubiera vínculos, no nos servirían las reliquias de los santos para nada. Si nos sirven las reliquias de los santos es porque hay vínculo con aquel al que le pertenecía. Entonces no se puede llevar unas cenizas a un lugar. Y si alguien se lleva las cenizas de una persona a su casa, convirtió su casa en un panteón. Por eso se privan de bendiciones, porque la casa no es panteón. Muchos dicen, no, pero es que se dio un caso de estos, yo lo conocí. La persona le hicieron un nicho a la abuela, la pusieron en un nicho ahí, pero con cemento, con reja y toda la cosa, lo pusieron ahí en el patio, muy bonito, y dijeron, aquí no va a pasar nada, no hay peligro de nada, porque está con reja y está bien protegido todo. Sí, pero se murieron los hijos, se murieron los nietos, los otros vendieron la casa. ¿A alguien le importan las cenizas de esa mujer después de 4 generaciones?
Se derribó todo aquello con máquinas y quedó la urna entre la basura de todo, se aventó un dompe y se llevó. No se puede llevar las cenizas de nadie. No son tuyas, es el templo del Espíritu Santo. Deben ir a un lugar donde deben esperar el día de la resurrección. Entonces, cuando ya son sepultadas las cenizas, los restos, decían los judíos, después de 3 días que está el Espíritu dando vueltas en torno al cuerpo, al cuarto día ellos se iban al seno de Abraham. ¿Por qué no iban al juicio? Porque Jesús todavía no moría. Entonces todavía no estaba abierto el cielo ni estaba abierto el juicio. Ellos iban al seno de Abraham, ni al cielo ni al infierno, al seno de Abraham. Nosotros, como ya se abrió el cielo, ya se abrió el juicio, nosotros vamos al juicio particular. En el momento de tu muerte vas al juicio particular. Ahí Jesús te enseña el libro de tu vida. Dicen unas personas, vi mi vida como si fuera una película de terror. Oh, sí, cuando veas cómo trataste a tu suegra, tu nuera, tu yerno, va a ser una película de terror. Va a ser una película de terror. Oh, sí, ni se imaginan muchos cómo les va a ir. Ven la película de su vida. Y Dios, Jesús, es momento de justicia, porque aquí se comete el error de que muchos dicen, Dios es tan misericordioso que no puede condenar a nadie. Entonces es falso el juicio. Si te vas a salvar, qué payasada es que te pongan enfrente de un juez y cómo te vas a salvar. Pero dice Dios que hay un juicio. Y si hay un juicio, hay justicia. Entonces el que llegue ahí, Jesús le enseña el libro de su vida y Jesús le dice, según el libro de tu vida, Él como juez no le va a dar lo que Él quiera. Si Él nos da lo que Él quiera, todos nos salvamos. Según este libro de tu vida, lo que tú mereces es el cielo, ni quien te lo quite. Lo que tú mereces es el infierno, ni quien te lo quite. Merecerías el infierno, pero alcanzarías misericordia. Entonces, como estás sucio, inmediatamente tú buscarías el lugar más indicado para purificarte en el purgatorio, para irte con Dios. Dios no te manda al purgatorio. La gente va agradecidísima de poder estar allí, porque un día van a salir. Ese es el juicio particular. Después de que muchos han estado en el juicio particular, algunos se han ido al cielo. Tenemos muchos ancestros en el cielo que nunca les hemos pedido ayuda. Y si no les pides ayuda, no te pueden ayudar. Ellos necesitan que tú les des el permiso de entrar en tu vida, no en ti, sino en que intercedan en tu vida. Y hay ancestros que fueron al juicio y se condenaron. Y hay que romper vínculos con esos porque nos dan lata. Esos tienen derechos de alguna manera, esos se tienen que romper esos vínculos. Entonces, cuando estos vayan, dice el Señor, el día del juicio final van a estar los cabritos a la izquierda y los borregos o los corderos a la derecha. Y entonces dice Jesús, a los de la izquierda les dirá, vayan malditos al fuego. Entonces, el día del juicio final, los que estén en el cielo van a salir del cielo porque todos van a escuchar el juicio que tú vas a recibir y tú vas a escuchar el juicio de todos. Pero no se preocupen, ahí cada quien le va a importar su propio juicio. Nadie va a estar viendo, ¿ves qué le dicen a mi suegra? ¿Ves qué dicen? No, hombre, vas a estar que tiemblas por lo que te van a decir. Bueno, pero los que están en el cielo salen para escuchar sentencia eterna. Los que están en el infierno también salen para escuchar sentencia eterna. Los que están en el purgatorio salen para escuchar su sentencia, aunque tienen que regresar a terminar de purificar lo que tengan que purificar. Porque dice Jesús, no vas a entrar si te falta pagar un centavo. En justicia divina pagas todo para poder entrar. Todo. Imagínense. Entonces, esa es la diferencia entre el juicio final y el juicio particular. ¿Sí o te enredé peor? Sí, gracias. A ver, sí. Más de que aquí me habían levantado la mano y ahorita vamos para allá. A ver. Padre, le tengo una pregunta. Levantan la mano para que les lleven el micrófono, porque si no... A ver, ok. ¿Por qué los testigos de Jehová y los cristianos piensan que aquí en la tierra estamos pagando los pecados y allá en el cielo vamos a ver la gloria? Dicen que en la tierra se están pagando los pecados. Cuando nosotros aceptamos la cruz por amor a Dios, es un sufrimiento que nos purifica y te adelanta a pagar el purgatorio. Así de que si ustedes hay una persona que los hace sufrir y ustedes por amor a Dios lo tratan bien,
Ustedes van pagando el purgatorio si lo ofrecen para eso. Señor, te ofrezco esto como pago de mi purgatorio. Esta persona me trata mal, yo la voy a tratar bien. Esta persona habla mal de mí, yo voy a hablar bien de ella. Esta persona no me ama, yo la voy a amar. Entonces empezaría esa persona a pagar el purgatorio en la tierra. Hay mucha gente que ya debería de haber pagado en la tierra todo el purgatorio. Tenía suegra. Tenía una nuera estupenda como para pagar todo, pero todo el purgatorio, es más, ya estaría endeudado el cielo con ella. Pero como no hacen nada por amor a Dios, de todos modos sufren y no les sirve de nada. Pero sí se puede, nada más de que la diferencia entre ellos y nosotros es de que ellos piensan que los méritos son personales. Nosotros en la iglesia afirmamos que los méritos solo nos sirven para demostrarle a Dios que queremos estar con Él. Los méritos solo tienen valor en la medida, se tiene mérito en la medida que la obra está unida a Jesús. Y si no está unida a Jesús, no sirve de nada. En pecado las obras no valen las obras buenas. En pecado no valen. Solo hay que estar en gracia para que sea una obra que sea de Dios. Si no, Dios tendría que... es como presentar un pastel excelente, pero con 2 cucarachas arriba. Las cucarachas serían el pecado, ya no es algo digno. Por eso hay que estar limpio de pecado. Por eso, para las obras. Pero bueno, a ver, es que aquí veo una más aquí. Bueno, ahorita le traes el micrófono a ella, por favor. A ver. Sí. Padre, yo tengo una duda. Yo soy catequista y también pertenezco a la pastoral social. Aparte de ser adoradora. Entonces, no es que quiera ocupar varias camisetas, pero entonces me agradó todo lo que dijo sobre el adorador, que Dios es una vocación y que Dios nos quiere ante sus pies. Entonces, está un poco incorrecto que ande haciendo otras cosas, que no sea exclusivamente adoradora. Es que a Dios a algunos sí les pide varias cosas. Okay. Dios le pide a cada quien lo que Él quiere. Ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Qué bueno es que Dios nos tiene una confianza tremenda. Bueno, ¿alguna otra? A ver, aquí una pregunta. Qué bueno que están en otras cosas, qué bueno. Pero siempre va a haber una a la que le tienen que dar prioridad, que esa es la que Dios principalmente les habla, nada más. Pero todo lo demás, qué bueno. A ver. Padre, yo le quiero preguntar, cuando un adorador no asiste a la adoración por enfermedad. Si un adorador no asiste a adoración por enfermedad, Dios entiende, mujer, Dios no es padrastro, Dios es padre, por eso es misericordioso. Pero si una persona dice, no voy a adoración nocturna porque me duele el dedo chiquito, y después de que ya no va a adoración nocturna, llegan y lo invitan a una fiesta y se va, o sea, no cualquier cosa. Yo no puedo medirles a ustedes que sí y que no. Eso es la conciencia de cada quien. Entonces, si la persona está muy enferma, Dios entiende, no hay ningún problema. No puede, quisiera, pero se presentaron estas circunstancias y le fue imposible. No hay problema, Dios entiende. No fue, pero por flojera, Dios entiende. Si el adorador puede hacer la hora en su casa, cuando ya no se puede ir, sí. Se acompaña, desde su casa se ponen de rodillas, y aunque no sea de rodillas, hasta en la cama, en el hospital donde estén, ahí pueden hacer su adoración, ahí pueden hacer todo. Dios entiende, Dios es padre, no es padrastro. A ver. Padre, buenas tardes. Referente a lo que usted decía hace rato, en una ocasión yo estaba frente a un grupo de muchachos de Arcoíris, y yo les decía lo que usted dice, Dios nos habla, pero nosotros somos los que no escuchamos. Y le decía, no esperes escuchar a Dios como las películas, que yo soy, Yahvé, tu Dios. No, el Señor de repente le hablas y si te quedas callado, vienen las respuestas a tu mente. De esa forma se comunica Dios contigo. A algunos otros les hablará tal vez al oído, ¿no? Entonces, yo en una ocasión platicando con el Señor, en un momento de oración, le digo, Señor, ¿qué se ocupa para estar contigo en el cielo? La respuesta que me llegó fue la siguiente: los que están en el cielo es porque son santos, pero no se hicieron santos en el cielo.
De ahí para acá, yo le digo eso a las personas, los que están en el cielo es porque son santos, pero se hicieron santos aquí en la tierra. Voltea a tu alrededor y mira cuántos santos es. De repente me dice la gente, entonces ¿quién tendrá esperanza? La esperanza que tenemos es si entramos al purgatorio y que nuestras familias nos ofrezcan oración, misas, y yo miro en la adoración nocturna ya no una escalera, sino un elevador hacia el Señor. Y decía por ahí un sacerdote, creo que ya falleció, el padre Loring, de español, que dicen, cada uno de nosotros podemos sacar todos los días un alma del purgatorio. Y nos da el cómo. Rezo del Santo Rosario. Rezar por las intenciones del Papa. Y la Eucaristía. Dice el sacerdote, yo tengo desde 1940 haciendo eso. Y dice que un arquitecto le hizo una cuenta y que le dijo, uy padre, usted tiene como 33,000 amigos en el cielo ya. Bueno, sí, ahora voy a responderte en esto porque es bien interesante. ¿Qué sucede si una persona se muere? Por ejemplo, si yo voy al juicio, si yo me muero y voy al juicio y me faltaron misas dominicales y me faltaron oraciones, me faltó adoración y me faltaron obras de caridad. ¿Qué es lo que voy a pedirle a la gente? Si Dios me dejara venir a hablarle a alguien y pedirle, les voy a pedir, a mí me faltó esto, por favor, págalo tú. Y si tú lo pagas, yo me voy a beneficiar, si tú lo pagas. Por eso cuando una persona muere, uno tiene que revisar qué le haría falta, con quién se quedó endeudado con Dios, qué le debe a Dios, qué le debe a su prójimo, qué se debe a sí mismo, si no se amó a sí mismo, qué se debe, y tú ofreces lo que esa persona haya quedado a deber, porque si no existe deuda, la justicia divina le da la entrada al cielo. Pero se tiene que pagar lo que la persona quedó a deber. La celebración de la Santa Misa suple muchas cosas, por eso es que surgen las misas gregorianas, pero son muy difíciles, ahorita es muy difícil de conseguir donde haya alguien que ofrezca 30 misas, una sola intención y los 30 días sin interrupción, porque si le falla un día tiene que volver a empezar. Y eso solamente han podido hacerlo los lugares donde hay muchos religiosos. Porque si nosotros los que somos diocesanos quisiéramos hacer misas gregorianas, tendríamos que celebrar todos los días, aparte de la misa de la parroquia, otra misa con una sola intención. Y luego el domingo, después de todas las misas, una misa con solo esa intención. Y estamos hablando de una sola persona. Entonces, esto solamente los sacerdotes, en las comunidades religiosas se puede llevar a cabo. Porque la celebración eucarística tiene la gracia de poder pagar por todo. Sin embargo, si la persona que murió despreció la misa, cuando tú se lo ofreces, no le alcanza por un determinado tiempo. Esa es la experiencia que se ha tenido, no les alcanza. Si la persona despreció el rosario y tú rezas rosario, no les alcanza hasta dentro de un determinado tiempo, porque tienen que pagar el desprecio que hicieron por ese sacramento o por esa devoción. Le faltó oración, le faltó obras de caridad. Entonces, lo que se hace por esa persona no le llega inmediatamente. Pero sí es conveniente ofrecer misas, claro, ofrecer las santas misas, ofrecer la adoración al Santísimo. Hay muchos que están en el purgatorio porque nunca se pusieron de rodillas a adorar a Dios, y Dios merece la adoración de su pueblo, Dios merece la alabanza de su pueblo, y nunca lo alabaron. Entonces Dios merece, y lo que Dios merece, no necesita, merece. Y lo que Dios merece recibir, lo tiene que recibir. Pues ya se nos fue mucho en preguntas, vamos a tener que cortarle aquí. No sé si quedó respondido esto, espero que sí se haya respondido por lo menos poquito. Gracias, sí. Padre. Muchas gracias, pues Dios les bendiga. Un aplauso, Gracias. por favor.